Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 16 de junio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Vemos qué pasó la semana pasada. Acciones internacionales iniciaron la semana con fuertes caídas en medio de dificultades para lograrse un acuerdo de deuda en Grecia. Continúa, entonces Grecia dice no voy a presentar ningún plan por ahora para el 18-19, por lo que el mercado sigue con ese límite del 30 de junio. Las presiones y las negociaciones continúan. El FMI se para de la mesa. Grecia no quiere adaptar su plan y dice que deben los acreedores entender su plan y continúa ese choque. En medio de ese choque, el nerviosismo se ha apoderado de los mercados y generó descensos. En cuanto a acciones locales, cerraron con indecisión el viernes en medio del panorama de descenso en mercados internacionales. Los compradores siguen aprovechando el rebote técnico del mercado sin encontrar por ahora lo que es una fuerza significativa. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo en medio de ese rebote técnico. Hay poca correlación entre el mercado, entre las acciones y el mercado en términos generales, así que cada una tiene su propia tendencia, ya lo veremos en gráficos. Datos del viernes y del lunes, el IPP de Estados Unidos sube 0,5 en mayo, el núcleo sube 0,1, en línea con los estimados del mercado. La inflación por ahora parece no ser un problema en los Estados Unidos. Lo conoceremos el jueves, después de la decisión de tasa Fed, que será el miércoles. Conoceremos el IPC y el sentimiento del consumidor de Estados Unidos mejora en junio de 97 a 94, supera estimado del mercado 91,2, un fuerte ascenso en la confianza del consumidor junto con algunas sorpresas negativas en cuanto a industria y manufactura. La industria de Nueva York, el índice de manufactura de Nueva York sorprende ayer con caída de 3,09 a menos 1,98. El mercado esperaba 5,90 y la producción industrial cayó 0,2 en mayo. El mercado esperaba ascenso del 0,2%. Así que datos económicos mixtos que simplemente generan algo de indecisión sobre cuándo sería el ascenso en tasa de interés. No obstante, el mercado ya cree que va a ser este año, 52% de probabilidad en octubre. Y esta semana, el día de mañana, tendremos la decisión de tasas. Si bien el mercado espera que se mantengan estables y es lo más probable, una sorpresa no negativa sería un ascenso, pero pues el mercado estima que por ahora no tendríamos un ascenso en la decisión de junio. Si se buscará señales sobre cuándo será el ascenso, el mercado cree que es para el 10 de octubre. Así que las dos presiones más importantes a la baja de los mercados en el mundo son el panorama de riesgo por Grecia y la cercanía de lo que sería el primer ascenso de tasa Fed después de haber alcanzado sus mínimos a finales de 2008. El VIX saltó con fuerza en el día de ayer, pasó los 15 y los 14, así que mientras se mantenga sobre 14,50, hay posibilidad de que la presión bajista en los mercados continúe. 14,50 el nivel para que nos determine que el mercado entró de nuevo en la calma y dice, bueno, ya no vamos a caer, de lo contrario es probable que los descensos se prolonguen. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región cerraron con descensos en medios casos fundamentales y correlación con mercados internacionales. Se mantiene temor por dificultad de acuerdo con Grecia. Simplemente ellos reaccionaron al panorama internacional. Europa continúa con caídas un poco más leves, pero sigue la presión bajista en medio de esa incertidumbre por Grecia. Y Grecia ha hecho su parte en los datos económicos. El sentimiento de la zona euro, el sentimiento económico bajó en junio de 61,2 a 53,7, un descenso bastante fuerte, muy por debajo de lo que el mercado esperaba de 63. Así que básicamente la confianza se está deteriorando en medio de tanta incertidumbre por el panorama de deuda, lo que sería el contagio en Europa, en España, en Portugal. Así que también bajó en Alemania de 41,9 a 31,5 por debajo del estimado de 37,5. Fuerte golpe a la confianza, consecuencia de la incertidumbre que está generando Grecia con esas dificultades para lograr un acuerdo con los acreedores y liberar todo lo que es la ayuda económica. Mercado colombiano en el primer trimestre del año 2015, la economía colombiana creció 2,8, lo reveló el DAN el día viernes con relación al mismo trimestre de 2014. Fue un crecimiento de 0,8 frente al trimestre inmediatamente anterior. Qué pena, aquí está repetido. Así que básicamente lo que tenemos es un crecimiento bastante débil. Aquí está la cifra de los trimestres anteriores. Y vemos claramente el panorama de desaceleración, pero algo que de pronto no se ha ahondado es que este crecimiento de 2,8 parece muy parecido al de 2012. No obstante, tenemos inflación por encima del 4%. Recordemos que para marzo la inflación estaba por encima del 4%, lo cual hace que el crecimiento real, este es un PIB nominal,
el crecimiento real descontando inflaciones esté negativo. Eso lo hace un poco más sombría la cifra de 2,8 comparado con en periodos anteriores, así que tenemos inflación por encima de crecimiento real negativo. Bueno, aquí está la variación trimestral y anual en tabla, pero básicamente lo que tenemos del PIB es que uno, es una cifra ya descontada por el mercado porque ya conocimos los resultados empresariales. Dos, muestra claramente la debilidad de la economía y aún más con un panorama de inflación que se mantiene por encima del 4%. No agrega noticias positivas, tampoco agrega, digamos que información negativa que no se conociera, que no conociera el mercado, así que por eso digamos que el dato del PIB no genera mayor volatilidad, pero por ahora simplemente contribuye a que los compradores no tengan un incentivo fuerte para evolucionar hacia una tendencia alcista. En cuanto a noticias del día, construcciones iniciales de Estados Unidos bajan de 1.16 millones a 1.03 millones de viviendas años, una caída casi del 11%, pero los permisos alcanzan máximos históricos de 1.27. Desde la crisis no veíamos unos niveles tan altos de permisos de construcción, así que se preparan para un ritmo de construcción sostenido en los próximos meses. Así que los datos económicos en Estados Unidos siguen siendo buenos, no agregan tampoco volatilidad ni siquiera en las divisas, básicamente porque el mundo está concentrado en lo que está pasando con Grecia. Mañana tenemos la variación semanal de inventarios de crudo de Estados Unidos, decisión de tasa Fed, la noticia más, no, la segunda noticia más importante de la semana porque básicamente no se espera que tengamos cambios. También nos van a liberar las proyecciones de la Fed, lo cual nos daría pistas sobre cuándo sería ese ascenso de tasas. Y el jueves viene el IPC de los Estados Unidos. Es una semana donde vienen importantes datos económicos, solo faltan el rompecabezas Grecia. Así que en términos generales, los mercados internacionales podrían mantener presión a la baja sin importar noticias económicas en medio de nerviosismo por falta de acuerdo en Grecia. Básicamente, podríamos continuar con esos descensos, pase lo que pase con las noticias económicas. Grecia sigue preocupando los mercados. Mercado local podría mantener correlación con mercados internacionales, así que algo de presión bajista podría notarse y registrar esa presión vendedora. Cada activo tiene su propia tendencia. Hoy también tenemos importante el inicio del periodo ex dividendo de Ecopetrol. Ya lo vamos a hablar cuando lleguemos a la gráfica de Ecopetrol. Vamos con análisis técnico. ¿Qué nos dicen las gráficas para el día de hoy? Tenemos el índice Dow Jones con presión bajista. Recordemos que tenían que pasar esos 18.100, 18.200 para anular lo que sería la presión bajista. Por ahora se mantiene. Están apareciendo compradores y no se descarta que en esta zona puedan mantenerse algo de los compradores fuertes, básicamente porque tenemos el promedio móvil de 200 y tenemos las zonas de soporte mínimos, promedios móviles de 20 y 40 cruzándose en formación bajista con MACD con algo de presión de vendedores al igual que el RSI. ¿Eso qué quiere decir? Podemos encontrar algo de presión de compradores en esta zona, pero existe probabilidad de ruptura para buscar niveles de 17.200, 17.100. Si hay ruptura de esta zona de mínimos del promedio móvil de 200, la caída puede extenderse. Si los compradores logran cerrar por encima del 17.800, hay posibilidad de mantenerse dentro del lateral 17.800 del nivel para mantener el mercado en el lateral. El IPSA, que venía también en rebote después de tanta caída, sigue bajo promedios móviles, tendencia claramente bajista, por debajo del 50 el RSI. Solo superando el 3200 hablaríamos del cambio de dirección, de lo contrario aún tiene espacio probable para caídas a 3120, 3100. El dólar en Colombia continúa con comportamiento lateral y es el más probable en medio de la correlación con el precio del petróleo que se mantiene cerca de los $60 por barril. No se descarta leve presión alcista en el día de hoy en la apertura, pero solo rompiendo el 540 con fuerza hablaríamos de continuar ascensos a 640, 700, 540 el nivel. De lo contrario, 540, 480 el soporte, hay leve zona de indecisión con sesgo alcista de corto plazo, ruptura del 540 podría revivir lo que es la presión alcista para el dólar en el mercado local. El WTI continúa con comportamiento lateral, en estos momentos 59,65. Vamos a traerlo en las gráficas de siempre, de una hora, donde claramente se evidencia la indecisión. No hay una tendencia definida por ahora. Esperemos que cargue. Simplemente continúa lo que es el panorama de indecisión. Vamos a cargarlo un segundo. Bueno, aquí aparece el panorama de indecisión. Listo, cargo perfecto. Y seguimos bajo esa zona. Recordemos el 61.50, que es la zona de resistencia.
También la zona de soporte del 57.50, estamos en la parte media y un 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No se descarta que esa indecisión continúe. Mañana con inventarios de crudo tendremos un panorama un poco más claro, pero sigue siendo la indecisión el escenario más probable. No hay una tendencia clara, pero si logra mantenerse sobre el 59.40 hay posibilidad de mantenerse más cerca del 60 que más cerca del 58. Si pierde el 59.40 podemos acercarnos al 58.50. Se mantiene dentro de zonas de indecisión el WTI. Vamos con el índice Colcap, vamos con nuestro mercado que tenemos para hoy el 1320 será el nivel importante. 1320 como la zona de soporte importante. Si logra mantener el 320 hay posibilidad de avanzar al 350, 360. Solo si pierde los 1320 hablaríamos de poder descender hacia los 1300. Hoy no se descarta leve presión bajista en el mercado. Hay que estar muy atentos a las zonas de soporte del 320 y del 1300. Si se pierden esas zonas, sobre todo el 300, la presión bajista podría volver. Solo cerrando por encima del 1330 hablaríamos de mantener el impulso al 360. Por ahora, algo de corrección como el escenario más probable. 320, 300, las zonas de soporte para ampliar la presión bajista. Vamos con Bogotá, que se acerca a los 60.000 después de haber roto los 62. Ahora, mientras esté por debajo de los 61, hay posibilidad de continuar con descensos, aunque en esta zona del 58 al 60 no se descarta que puedan aparecer compradores. No obstante, mientras estemos por debajo de los 61, la presión bajista podría continuar. 61 como la zona de resistencia para anular la presión bajista. De lo contrario, puede descender en niveles entre 60 y 58, donde pueden aparecer levemente compradores, pero pues la presión bajista es el 61. Bolsa de valores de Colombia no puede pasar los 18, solo superando 18 podría repuntar un poco más hacia 18.40, 18.50, incluso 19 dentro de tendencia bajista, zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Mientras esté por debajo de los 18 aún existe la probabilidad de descender a 17, 16.50. Importante los 18 como el nivel de resistencia. Vamos con Celsia, 4.500. No, dejémoslo en 4.470. Si logra pasar 4.470 hay posibilidad de extender el rebote hacia 4.600 y 4.700. Igual sigue siendo zona de resistencia, promedio móvil 20-40 periodos, más línea de tendencia bajista. De lo contrario, la ruptura de los 4.360, 4.360 puede volverlo hacia los 4.280 y niveles más bajos. Por ahora la tendencia continúa siendo bajista, 4.360 el soporte para mantener el rebote. Si lo pierde existe la probabilidad de nuevos descensos. Cementos Argos continúa con el avance, fluyendo volumen por todo el tema de infraestructura por el promedio móvil de 200 periodos. 9.590, mientras esté por encima de los 9.590 aún puede acercarse a 9.900 y 10.000. No se descarta que aparezcan vendedores tras llegada a máximos importantes, máximos que suelen tener algo de volumen, por lo que no se descarta que podamos tener algo de resistencia. 9.500, quiero ser más preciso, 9.570 el nivel importante. Mientras esté sobre el 9.570 la posibilidad de continuar con avances se mantiene. La ruptura de ese nivel podría darle corrección hacia la zona del 9.260, 9.570 como la zona de soporte. Cemex Latam Holding perdió terreno. Recordemos los débiles resultados de la compañía, 13.400, sobre todo Colombia, lo cual lo mantiene en el lateral. Las compras que se originaron con base en la expectativa de gasto en infraestructura se mantienen dentro del escenario lateral con un MACD que se acerca a cero. 12.400, 13.400 son los dos niveles importantes. Cierra el viernes con caída, así que si no recupera pronto los 13, hay posibilidad de volver hacia la zona de 12.600 y 12.400. Solo superando los 13.000 podríamos avanzar de nuevo hacia 13.400, que sigue siendo una resistencia importante. Leve presión bajista de corto plazo, 13.000, la resistencia para mantenerse en presión bajista dentro del lateral de 12.400 a 13.400 como el escenario más probable. Canacol perdiendo los 6.000, solo recuperando 6.000 volvería a 6.600, 6.700. Si no recupera pronto, el soporte es en 5.600, 5.400, que también permanece algo lateral correlacionado con el precio del petróleo. Vamos con concreto. Continúa con las caídas, pese a los buenos resultados, 1.120. Solo superando 1.120 hablaríamos de poder avanzar hacia los 1.170, 1.120 como el nivel de resistencia importante. Vamos con Corficol,
que no se acerca todavía a los 38, es la resistencia más fuerte. No logró mantenerse sobre los 37, así algo de sesgo lateral, pero estaba generando resistencia en la zona de promedios móviles de 40 y 20, MACD por debajo de cero. RSI con presión bajista, así que si no logra recuperar pronto los 37, el descenso puede continuar hacia 36, se mantiene dentro de esa indecisión. Recuerden que la presión bajista se mantiene mientras estemos por debajo de 38, que es la resistencia más importante. Por ahora, 38, 36, los dos niveles claves, 37 en el corto plazo. Ya si llega a haber una ruptura de 36, el descenso puede ser hacia 34.500 como el siguiente nivel. 36, 37 la resistencia, 36 el soporte importante por ahora. Vamos con Ecopetrol, que ayer en su ADN presentó un ascenso. Vamos a traerlo a la pantalla. Ayer asciende no con mucho volumen. El volumen de ayer fue bastante bajo. A espera de lo que es el dividendo. Hoy tendríamos una apertura ligeramente por debajo. Así que la apertura estaríamos hablando más o menos de los 1710, una zona cercana a esos niveles. Entre 1730 y 1690, 1680 puede ser la zona de apertura, con algo de volatilidad en esos niveles para la jornada. ¿De qué depende que pueda recuperar con fuerza en el día de hoy? Si el precio del petróleo logra recuperar más allá de los 68 dólares por barril, de los 60, perdón, 60 dólares por barril. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 60, este es el nivel de oscilación y la presión bajista podría continuar. Vamos a estar atentos a esos niveles y cómo será el cierre del día de hoy. Ayer Canacol, importante, cayó en Canadá, así que mientras la zona de soporte 5.400, 5.600, dependerá del precio del petróleo si logra mantenerse en ese lateral al igual que la acción de Canacol. Empresa Energía de Bogotá también se acerca al ex dividendo, el 19.690. Si logra mantener el 690 hay posibilidad de avanzar al 730. Si pierde el 690 el descenso puede ser hacia la zona del 650. No se descarta que pueda mantenerse ahí en ese comportamiento lateral que ya es costumbre para este activo. Construcciones El Cóndor. Unos pequeños repuntes después de anunciar venta, compra de insiders. Si logra mantenerse sobre el 270 hay posibilidad de repuntar hacia el 1390, 1400. No hay una suficiente liquidez para que los técnicos sean confiables en este activo. Enca descendió al 12, solo superando el 12.30 podría volver a la zona del 13, de lo contrario 11.80, 11.60 las nuevas zonas de soporte dentro de un lateral que se mantiene, resultados que fueron negativos en la parte neta, pero su EBITDA creció de forma significativa, lo que significa que el cubrimiento o el indicador de deuda sobre EBITDA va a disminuir de forma considerable durante el año si logra mantener esos niveles. Así que por ahora eso sería para noviembre. Si continúa con unos buenos resultados, en noviembre hablaríamos de la posibilidad de una mejora en la calificación ante un mayor flujo de caja libre operativo. Así que por ahora el comportamiento lateral se mantiene 12.30. El nivel de resistencia superándolo podría de nuevo avanzar ante la buena generación de EBITDA y el impacto que tendrá a futuro sobre el tema de la calificación. ETB sigue 490, 500 como las zonas de soporte. Mientras estemos sobre esos niveles aún puede avanzar a 540, aunque ya saben que el escenario más probable es ese comportamiento lateral entre 490 y 540 sin cambios por ahora. Éxito se mantiene ahí intentando un rebote, aunque se mantiene sobre soportes. Recordemos que si hay ruptura de los 22.600 hay posibilidad de descensos hacia 21.500, 21 y 20.000. Importante los 20.600 el soporte. Mientras se mantenga sobre ese nivel aún puede rebotar hacia 24.200, 23.800 en medio de rebote técnico de tendencia bajista. Importante hoy cerrar por encima de 23.300 para poder extender el rebote. Si no logra cerrar, existe probabilidad de ruptura a la baja. 23.300 el nivel de resistencia importante. Vamos con grupo Argos. 17.200. Mientras esté sobre 17.200 hay posibilidad de avanzar a los 18. Estamos igual en una zona de resistencia de promedios móviles, así que si hay ruptura de 17.200 hay posibilidad de descensos hacia 16.800. 17.200 el soporte de grupo Argos para tener algo de presión bajista de corto plazo o mantener el sesgo alcista. Grupo Aval sigue 1250, 1200 sin cambios importantes por el cambio de calificación, pero se mantiene en esa zona con bastante indecisión. Grupo Sura, vamos por encima de los 36, mientras se mantenga sobre 36. Ahí me preguntan si Empresa de Energía Bogotá no la analicé. Si la analicé, se mantiene lateral con leve sesgo alcista, espera del dividendo. 37 la resistencia. Mientras esté sobre 36.000 hay posibilidad de continuar a 37. La pérdida de los 36 lo podría llevar hacia 34.900.
de iniciar algo de presión bajista importante los 36 para Grupo Sur el día de hoy. Vamos con ISA, que mantiene presión bajista, solo cerrando por encima de los 7.800, daría posibilidad de rebotar a 8.100. No obstante, 12.800 se mantiene como resistencia a la tendencia bajista. Mientras esté por debajo de los 7.800 hay posibilidad de descender hacia 7.500, 7.300 como primeros niveles de soporte. 7.800 el nivel de resistencia de la presión bajista para ISA. ISAGEN intentó recuperar terreno, pero pues la idea es 2.900, 2.800 y podría mantenerse todavía en comportamiento lateral en esas zonas. Vamos con mineros. El oro recuperando algo de terreno, estamos en $1.183 la onza. Si logra superar los 1.460 hay posibilidad de avanzar a 1.610, 1.700 como nivel de resistencia todavía de tendencia bajista, pero podría dar un rebote 1.460 al nivel de resistencia para generar ese escenario probable de rebote, de lo contrario la presión bajista podría continuar. Nutresa pierde los 23, así que si recupera pronto los 23 hay posibilidad de volver a 23.700. De lo contrario, mientras esté por debajo de 23, los niveles de soporte son 22.500 y 22 presión bajista. 23 la resistencia de la presión bajista para el día de hoy en términos de Nutresa. Preferencial aval 1.250 contra 1.210. Solo superando 1.250 hablaríamos de poder volver hacia la zona de 1.280 y mientras esté por debajo de ese nivel aún puede descender hacia 1.210. Estamos en una zona de choque entre compradores y vendedores muy bajo volumen en esos últimos movimientos. Avianca Holding, ¿cómo le fue en el día de ayer al ADR en ABH? Vamos a mirarlo aquí en la página. Fuerte descenso en Avianca Holding, así que hoy tendremos una apertura otra vez negativa. Siempre que estamos en festivo vamos para abajo en Avianca Holding, solo superando los 3.300. Si hoy logra cerrar por encima de 3.300 hay posibilidad de volver a 3.400, 3.500. Mientras esté por debajo de 3.300 aún hay posibilidad de descender a 3.200 y 3.100. 3.300 como el nivel de resistencia importante para Avianca Holding en el día de hoy. Preferencial Bancolombia en su ADR en el día de ayer, el SIP, vela tipo martillo invertido, dejando los mínimos de la jornada previa, así que 26.500. Mientras esté sobre 26.500 aún puede avanzar a los 27 y 27.200, una zona de resistencia importante. Estamos también en una lucha de compradores y vendedores, pero solo bajando o rompiendo la baja al 26.500 podríamos tener algo de presión bajista hacia los 26 y 25.600. Importante los 26.500 para mantener el impulso alcista en Bancolombia como el escenario probable. Preferencial Cementos Argos, los 9.000, mientras se mantenga sobre 9.000 aún puede avanzar a 9.400. Si pierde los 9.000, el descenso puede ser hacia los 8.600 como siguiente nivel de soporte, 9.000 como el soporte importante para Preferencial Cementos Argos. Preferencial de vivienda permanece con indecisión. Recordemos que hemos hecho este pequeño triángulo entre los 26.500 para hoy y 25.400. El que rompa primero nos daría dirección. Por ahora continúa en ese lateral. 26.500 contra 25.400. El que rompa primero nos podría dar dirección. Preferencial Grupo Argos, los 16.700 para el día de hoy. Si logra aguantarlos, aún puede repuntar a 17.400. Si lo pierde, el descenso puede ser de nuevo a 16.400 y 16.700 el soporte en el día de hoy para preferencial Grupo Argos. Preferencial Grupo Sura, 35.500. Mientras esté sobre 35.500 aún puede avanzar a 36.200, 36.500. Si pierde los 35.500 hay posibilidad de descender hacia los 34.500 y 34 como primeras zonas de soporte. Pacific Rubiales continúa con el comportamiento lateral mientras pasan los días para el acuerdo y terminamos simplemente con Terpel, que marca precio cerca de su lateral sin mayor movimiento técnico importante, y Valorem, que sigue en su zona de resistencia entre 430 y 400, posiblemente continúe oscilando en esa zona con comportamiento lateral. Así que básicamente continuamos con algo, no hay una tendencia definida en el mercado. Cada activo tiene su propia tendencia, eso es importante. La correlación entre activos ha disminuido de forma considerable. Así que atentos a los que están todavía en sesgo alcista, el soporte de corto plazo importante, los de presión bajista, la resistencia de corto plazo para mantener su sesgo. Cada activo tiene su propia tendencia. Por favor, confirmar si se venden hoy acciones de Ecopetrol, el titular que vende tiene derecho al dividendo. Exacto, hoy iniciamos el periodo ex dividendo, por lo que hay
una apertura posiblemente un poco a la baja comparado con el cierre del día de ayer. Y quien venda hoy ya tiene derecho a dividendo el día de pago. ¿Será que Ecopetrol ya rebajó el dividendo al estar tan bajo? No, siempre hay esa apertura, sino que lo que vamos a ver es qué pasa después del dividendo. Si empiezan los comprados a desaparecer o continuamos la presión bajista, lo analizaremos mañana según el rango de volatilidad dado en el día de hoy y según el comportamiento del precio del petróleo, que podríamos tomar algo más de correlación con ese indicador. Dentro del crecimiento económico colombiano, uno de los sectores que está empujando es el comercio. Esto que acciones beneficia, éxito es el más centrado en términos de comercio, que ya vimos que los resultados continuaron siendo satisfactorios. No obstante, recuerden que eso fue el PIB del trimestre pasado, esa información que en cierto modo ya está asimilada por el mercado, no vale la pena darle mucho peso a ese indicador. Y recuerden que el crecimiento real, si descontamos el tema de inflación, fue algo negativo. Bancolombia no se analiza la ordinaria, se analiza la preferencial por temas de liquidez. Acciones cíclicas siguen en esta tendencia. ¿Cómo las afecta el tema de los mercados internacionales impactados por Grecia? Recuerden que los factores que pueden generar descensos, y citamos a Greenspan con su ecuación o igualdad mejor, que era riesgo más tasa de interés igual a 100 sobre precio más expectativa de crecimiento, que lo nombramos siempre con G. Pues básicamente cuando hay riesgo en los mercados, los precios de las acciones tienden a caer. Mayor riesgo en los mercados también hace que ajustemos la tasa de descuento, la tasa o el retorno esperado de los inversionistas, con la cual traemos a valor presente los flujos. Y si se ajusta esa tasa a una tasa más alta, el valor presente de los flujos es más bajo. Esas son las razones por las cuales el panorama de riesgo suele generar desde las matemáticas un descenso en las acciones. ¿Por qué cayó tanto Canacol en Canadá el día de ayer? Posiblemente continúe el nerviosismo en términos de mercados emergentes. ¿Cuáles son las perspectivas para el precio del petróleo con el tema de Grecia? Lateral. Continúa siendo ese escenario, a menos de que tengamos un movimiento muy fuerte en el euro. Si se vende la acción de Ecopetrol, ¿hoy me pagan el dividendo? Sí. Entre tarde, ¿puedo hacerme el favor de repetir Canacol? Si no recupera pronto los 6.000, la zona de soporte está entre 5.600 y 5.400 como en los siguientes niveles. ¿Cómo ve los resultados de Preferencial Bancolombia después de resultados? Continuamos en un escenario de estabilidad, no son malos, pero tampoco son de crecimiento muy sólido, lo cual el escenario más probable desde la óptica fundamental es un comportamiento lateral de mediano plazo. Repetir Canacol, ya bueno, él dice, ¿en qué fecha está programada la venta de participación que tiene Ecopetrol en Empresa de Energía Bogotá? Según información de Ecopetrol es para principios de julio. Preferencial Grupo Sura, puedo repetirlo, recuerden los niveles de soporte preferencial ordinaria y preferencial Grupo Sura, que no me acuerdo los niveles exactamente. En este caso es el 35.500, 35.400, la zona para mantener el impulso alcista. De lo contrario, podría iniciar presión bajista. Por resumir, petróleo, comportamiento lateral, sigue estando sin tendencia, es como lanzar una moneda al aire, 50% probabilidad de ascenso como de descenso. Hasta donde tiene técnicamente espacio de caída Ecopetrol si no recupera después del tema del dividendo, los 1760, según técnicos, el descenso puede continuar hacia el 640 como primera parada importante después del periodo de dividendo, los 1760 como resistencia de corto plazo. Mañana, ¿qué hora será Tasa Fed, 1 de la tarde. Esta vez es diferente con Ecopetrol, pues no hubo alza en precios en fecha ex dividendo. Sí, eso lo hace un poco distinto, pero después del dividendo ya solo viene la correlación con el precio del petróleo, así que ese 1760 será importante en Ecopetrol en los próximos días. El dividendo de Ecopetrol se hace efectivo esta semana el 22 de julio, perdón, de junio 22 de junio es el día de pago. Ya hoy iniciamos el periodo ex dividendo. Son 5 días hábiles bursátiles antes de la fecha de pago para la bolsa local. ¿Dónde puedo ver el indicador ENVI en línea? No, el ENVI calculado por JP Morgan no es un indicador de pago, por lo general no está disponible de forma gratuita. Y los mercados suelen usar mucho más los CDS con vencimiento a 5 años, los Credit Default Swaps. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo, cada activo con su propia tendencia. Muy buen día entonces para todos.